Sostenibilidad es una de esas grandes expresiones, una de esas grandes tendencias mundiales que ya están de facto en todos los departamentos de las compañías. Las empresas tienen un doble reto: implementar acciones sobre sostenibilidad, contar lo que hacen y hacerlo en un doble sentido, en la lucha contra el cambio climático y también en la lucha contra la desigualdad social. Hoy hablamos sobre este asunto con nuestros dos invitados que paso a presentaros. Juan Pablo Gallardo es director comercial y de marketing de Sigris. Sois una compañía que ofrece soluciones tecnológicas, software en asuntos de sostenibilidad. Ahora nos cuentas. Ignacio Pérez Carasa, que eres director de Relaciones Institucionales y RSC de ALSA, del grupo ALSA, que sois líder en el sector de la movilidad y habéis hecho una apuesta muy fuerte por la sostenibilidad. Ignacio, lo primero que te voy a pedir es una fotografía de momento. ¿En qué momento sobre sostenibilidad estamos? Porque es una palabra que ya está en todos los sitios, pero quiero saber la realidad de las empresas. Bueno, pues gracias por reunirnos hoy aquí y respecto a lo que me preguntas, yo te diría que estamos en un momento muy dulce, es un momento en donde está cada vez cogiendo mucha más fuerza. Probablemente los que estaban en el tema de sostenibilidad hace 10, 12 años no soñaban dónde podíamos estar hoy, ¿no? Creo que la sostenibilidad es, en sus tres ámbitos, es la que está dando un factor diferencial a las empresas para diferenciarse dentro de su mismo sector o dentro de su misma competencia, porque realmente yo pienso que es el verdadero valor añadido de cada una de sus empresas a la hora de ofrecer sus productos o servicios, y con una importancia tal que bueno, está empezando, pero ya es una realidad, que el propio acceso a la financiación en los mercados toma un carácter prioritario en aquellas empresas que se consideren sostenibles como tal, ¿no? O sea, que no ha sido igual algo voluntarista, sino ha sido algo también marcado por el momento. Juan Pablo, ¿en qué momento ha dejado de ser una expresión de moda, algo, digamos, casi de imagen, a ser una casi necesidad? Bueno, John, mira, sinceramente, yo creo que el concepto de sostenibilidad se viene arrastrando desde hace más de 50, 60 años. Creo que viene muy inherente a la realidad de la toma de decisiones dentro de las compañías, si bien es cierto que no ha tomado una forma, un cariz tan concreto y tan definido como en los últimos 10, 15 años, ¿no? Realmente el concepto de sostenibilidad como tal es, como su propia palabra indica, garantizar la sostenibilidad de las compañías en momentos presentes, pero sobre todo en momentos futuros, ¿no? Realmente el concepto de sostenibilidad va muy ligado a la estrategia a largo plazo de las compañías. ¿Qué sucede? Pues que obviamente dentro de la presión de la operación de cada una de las grandes empresas, pues el largoplacismo pues muchas veces se ve menoscabado por los resultados, ¿no? Pero es cierto que introducir el concepto de sostenibilidad es algo que no ha sido obvio, aunque de manera, digamos, latente ha estado siempre en la toma de decisiones empresariales. Cuando montas un negocio, cuando generas valor, obviamente tu intención no es hacerlo solo a corto, sino de manera a largo, ¿no? Hubo un primer impacto donde había una relación directa entre la imagen de marca y obviamente la cuenta de resultados. Entonces, cuando tú muestras y cuando tú eres capaz de demostrar que tu actividad es sostenible, cuando digo sostenible no es solo, digamos, medioambientalmente amigable, sino que es sostenible, pues obviamente el mercado lo recibe de mejor manera. Eso hubo un efecto claro hace bastantes años con un caso muy concreto de una multinacional norteamericana, oye, pues que pillaron, ¿no?, digamos, a niños, ¿no?, menores de edad en el sudeste asiático, pues cosiendo, en este caso, pues cierto producto de material deportivo de manera manual, ¿no? Y obviamente hubo un coste reputacional que, más allá de una imagen de impacto de marca, afectó a la P&L, porque básicamente la cotización bursátil pues se redujo dramáticamente en un corto espacio de tiempo. Ahí fue cuando empezaron a sensibilizar y a aterrizar conceptos como: no es tan importante muchas veces qué estamos haciendo en términos de resultados, sino cómo lo estamos haciendo y cómo nuestro impacto en los tres ejes que antes comentaba Ignacio, pues se están viendo reflejados, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista siempre ha sido un concepto vigente, sí es cierto que se está aterrizando y dando forma mucho más concreta en los últimos 10-15 años, ¿no? Eres tú responsable de RSC, Ignacio. En ese sentido, estamos escuchando ya otras expresiones como ESG, etcétera. Exactamente,
¿A qué os dedicáis los departamentos que hacéis RSC o cuál es la evolución natural de la sostenibilidad en sus expresiones y en su formación? Es que son términos que se utilizan de forma indistinta y, sin embargo, a mí me gustaría precisar porque refiriéndose al final a lo mismo, no es lo mismo. O sea, la sostenibilidad, Juan Pablo lo ha definido perfectamente, o sea, es satisfacer las necesidades que tú hoy día tienes sin comprometer, pero sobre todo garantizando esas necesidades en el futuro. Ahora, ¿cómo lo haces? Con unas políticas de RSC. Luego, la RSC es la forma de llevar a cabo y de implementar esa sostenibilidad futura y de hacer sostenible a largo plazo lo que es tu empresa, ¿no? Incluso metería un tercer elemento, que es la excelencia. Y dentro, la excelencia, ¿qué es? Es meter un elemento más, que es la escucha activa y la satisfacción de tus propios grupos de interés. Hasta hace no mucho, y cuando hablo de hace no mucho, en Estados Unidos, hace 2 o 3 años se llegó a manifestar que se han dado cuenta que el grupo de interés prioritario, que eran los accionistas, ya no es tal, sino que hay otros grupos de interés. Esos grupos de interés, que son todo lo que está interaccionando con la empresa y que, por supuesto, tradicionalmente han sido clientes, tradicionalmente ha sido el accionista y probablemente los empleados. Hay muchos más. Eso es lo que garantiza la sostenibilidad futura de tu empresa. ¿Cuáles son las herramientas, Juan Pablo, que vosotros detectáis que tienen las empresas cuando acuden a vosotros y cuáles, digamos, les recomendáis? ¿Con qué elementos actualmente cuenta una compañía que quiere implementar acciones sobre sostenibilidad? Fíjate, el gran reto ahora mismo es que obviamente lo que no se puede medir no se puede mejorar, es una realidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, y suscribo perfectamente lo que ha dicho Ignacio, estamos hablando de la garantía de la continuidad del negocio presente y futuro. Eso al final se acaba declinando en 2 grandes acciones, si queréis, por simplificar mucho la conversación, ¿no? Una es, hay que optimizar todas las oportunidades actuales y hay que mitigar todos los riesgos que puedan afectar a que esta operación, que hoy parece que tiene buen resultado, lo siga teniendo en el futuro, ¿no? Eso conlleva una gestión de información no financiera. Igual que históricamente la información financiera ha estado sujeta con sistemas de información sólidos que han sido capaces de determinar track record, puntos de acción e incluso que esos resultados sean auditables por un tercero, toda la gestión de la información no financiera en empresas de un segmento alto pues se convierte en un reto de per se. Solo la captura de ese dato ya es un tema digamos, de un calibre estratégico importante. El primer reto, pues definir qué sistemas de información son mínimos necesarios para poder contar con un dato de calidad, en un ámbito de datos tan variopinto y con una granularidad tan diferente como la no financiera, porque como estamos comentando antes, para poder garantizar la viabilidad de tu negocio, podemos estar hablando de cuántos hombres y mujeres trabajan, dónde compran las materias primas, si tus emisiones son amplias o no son amplias, si realmente estás haciendo un trato justo, como que antes estábamos comentando un poco offline, ¿no? Entonces, la captura y homogeneización de ese dato es crítico, pero por otro lado es algo que históricamente no se ha hecho. Y ese es un poco el gran reto que están afrontando ahora mismo las grandes corporaciones. Cómo capturar mínimamente ese dato para poder tomar decisiones dentro de su estrategia sostenible. Nosotros, en este caso, nos hemos apoyado en un sistema de gestión concreto y diferenciado, ¿no? Nosotros asumimos este rol en el año 17. En el año 17 decidimos dar un paso a la transparencia, materializándolo en un estudio, en una memoria de sostenibilidad concreta, memoria que hemos certificado y de forma exhaustiva conforme a GRI, que es un reporte, un estándar de reporte global, muy exigente, por cierto, y lo fundamentamos en un sistema de gestión muy concreto en el
que cogimos nosotros es SR10, ¿no? Es un sistema de certificación sobre la gestión de la responsabilidad social corporativa. La gestión de la responsabilidad social corporativa, al final tenéis que daros cuenta que es probablemente una de las áreas más transversales de la compañía, porque afecta absolutamente a todas y cada una de las áreas. No solo al negocio, afecta al accionista, afecta al empleado, afecta al cliente, afecta a los reguladores que intervienen en tu actividad, afecta en definitiva a todos los medios de comunicación, a la sociedad en general donde estás interactuando. Entonces, ese sistema que para nosotros fue el SR10, lo que te da es un método y un orden a la hora de concretar esa responsabilidad social corporativa. Te obliga a tener unas políticas de sostenibilidad concretas, te obliga a establecer unos estudios o encuestas, en definitiva una interrelación con los grupos de interés, saber qué quieren de ti y luego poner en marcha políticas que satisfagan esas cuestiones o esas necesidades que tus grupos de interés quieren de una empresa como tú. Y una vez que se recopila toda esa información, y ¿cómo se transmite? Estoy hablando de los clientes, estoy hablando de los empleados, ¿cómo contáis lo que hacéis, además de tener buenos sistemas de recopilación de datos? Bueno, pues en nuestro caso yo creo que es una labor del día a día, es una labor a muy largo plazo y que va consistiendo en que cale el mensaje de la acción de la empresa, cuando os decía antes que para mí es el verdadero valor añadido de la empresa. Cuando prestas un servicio, como es nuestro caso, otras empresas probablemente lo prestan de una forma muy similar. Sin embargo, todo lo que estás vertiendo alrededor de ese servicio, cómo estás tratando al cliente, cómo estás trabajando en la seguridad, cómo estás trabajando en la descarbonización o en los efectos medioambientales y pensando en un futuro, es lo que diferencia. La principal herramienta que nosotros tenemos es la memoria de sostenibilidad. Esa memoria de sostenibilidad hay que divulgarla, hay que hacerla llegar a todo el mundo, hay que hacer resúmenes ejecutivos, hay que divulgarla en foros como este. Es el mejor sitio para divulgar la importancia de las acciones que hacemos, ¿no? Son tediosas, porque alguna vez nos ha tocado como periodistas cada vez más elaborarlas y verlas y cada vez más, ¿no? Sí, cada vez más, y ese es el problema. O sea, os hablaba antes del reporting conforme a GRI. O sea, GRI lo que te dice es exactamente qué tienes que reportar, es decir, si tienes que dar datos salariales los tienes que dar, no los puedes omitir. Si los omites ya no estás de acuerdo a la norma. Con lo cual hay un montón de datos que tienes que ofrecer. Se está complejizando mucho más con la ley 11/2018 y con las nuevas disposiciones que nos van a venir de Europa, que lo van a hacer cada vez más complejo. Por eso estamos trabajando ya, aparte de la sostenibilidad, resúmenes ejecutivos. Ahí tenéis el reto, los que trabajáis con datos y con información y con software, de que esos datos se conviertan en titulares, en información para transmitir a todos los grupos de interés, a los trabajadores y a todos. Es fácil porque supongo que la cantidad de datos con software, por ejemplo, que ofrecéis vosotros, es apabullante. Es apabullante. O sea, nosotros estamos muy especializados en un segmento alto de clientes, aunque atacamos a ambos sectores. Tenemos una presencia muy potente, por encima del 60% en clientes tipo IBEX, para que nos entendamos un poco el tamaño. Y es cierto que la complejidad técnica para poder capturar, procesar, trazar y luego demostrar, que ahora viene un poco la segunda parte, ¿no?, que ese dato es veraz y que ese dato tiene la calidad suficiente, pues lleva una complejidad interesante. Y es un reto que todos los departamentos de TI de las grandes corporaciones están acometiendo. Y lo están acometiendo fundamentalmente por dos motivos. Antes comentábamos que la gestión de la sostenibilidad es garantizar a largo la sostenibilidad, valga la redundancia, de la compañía, ¿no? Yo al final lo traducía, esto es de Dow Jones, de la parte de Standard & Poor's, o sea, yo no he inventado esto, pero al final es optimización de oportunidades y mitigación de riesgos. Hay una parte de regulación que decía Ignacio muy clara, la 11/18, ahora vendrá la CSRD, que son efectivamente unos reportes muy exigentes, no desde el punto de vista solo de captura del dato, sino de la evidenciación del mismo. O sea, luego parte de la directiva va a llevar a que, igual que se auditan los estados de información financieros, se van a auditar los estados de información no financiera, es decir, va a haber cada vez el gap entre la información financiera y la no financiera se va acotando mucho más. Tanto es así que la responsabilidad penal y civil de las personas firmantes, del miembro del Consejo, también se están equiparando. Es decir, cuando alguien del Consejo firma que tus emisiones son X,
pues lo hace con conciencia y con las consecuencias que eso lleve, ¿no? Eso presenta un reto de gestión del dato brutal. Eso por un lado, con respecto a la mitigación de los riesgos, pero con respecto al aprovechamiento de las oportunidades pasa un poco lo mismo, ¿no? Estas regulaciones, SGRI, ese estándar o SCSRD, no vienen más que a fijar unas normas comunes de común entendimiento, oye, para que todo el mundo tenga un benchmark y unos estándares que puedan comparar de si eres más o menos, estás haciendo un performance correcto según las acciones de sostenibilidad, ¿no? Hay un reto a nivel europeo que yo creo que está en boga de todo el mundo, seguro que le suena, ¿no? El net zero, ¿no? Pues reducción del 50% de las emisiones en 2030 y del 100% en el 2050. Que ser neutro en carbono, efectivamente. Y aquí hago un alegato del concepto de sostenibilidad como un término 100% B2B, es un concepto de empresas por el cual, obviamente, ha de haber una inyección económica, ya la está viendo brutal, para que todas las empresas puedan acompañar en esa transformación y adaptar sus assets actuales a esa nueva legislación. ¿Esto qué implica? Que el mundo de sostenibilidad, entendiendo como aprovechamiento de oportunidades, va a impactar directamente, si no lo está haciendo ya, en las cuentas de resultados de los consejos de administración, llegando a tener opciones de apalancamiento financiero mucho más ventajosos si eres capaz de demostrar tu buen performance dentro del punto de vista de medio ambiente, por poneros un ejemplo de la E, ¿no? Dentro de esa categorización de ESG, ¿no? Con lo cual, la gestión del dato se torna crítica. Vuelvo, si quieres, a tu primera pregunta, no solo por la protección de la marca, sino por la garantía de la existencia del cliente, del negocio, consiguiendo líneas de financiación en condiciones ventajosas, y es algo en lo que las empresas tienen mucho foco, están introduciendo cada vez personas más relevantes dentro de la toma de decisiones, por tanto en el Consejo de Administración, y es cierto que el reto de adaptar esa casuística de datos a la nueva regulación es amplio. No todo el mundo tiene la ventaja de haberse adelantado, ¿no?, con la visión de Ignacio de montar un sistema que vaya ya adelantando cuáles van a ser las necesidades de futuro, pero es cierto que cuando llega la regulación llega dura y en poco tiempo, y quien tenga esa capacidad de adaptación rápida va a tener una ventaja competitiva. O sea que casi va a ser una necesidad, Ignacio, y especialmente en sectores como el vuestro, tan estratégico, donde se marcan líneas políticas desde Europa, donde se nos dice por dónde tienen que ir las cosas. Vosotros habéis hecho apuestas muy concretas por combustibles concretos, por tipo de flotas, etcétera. Esto también va a ser una necesidad en el sentido de acceder a financiación y de la sostenibilidad, digamos, económica, ¿no?, de la compañía. Sí, como os decía al principio, precisamente la categorización de como empresa sostenible, que veremos cómo se consigue, pero que desde luego lo primero es en base a una transparencia del dato perfectamente traceable y auditada. Lo que está dando es una facilidad de un acceso a financiación externa, ya sea de fondos o de la propia banca, a la cual accederán empresas calificadas como sostenibles, ¿no? Y ese tema, bueno, pues va a ser crucial. Cuando se pregunta, Juan Pablo, a una empresa como la vuestra, oye, tengo que medir mi huella de carbono, tengo que medir mi brecha salarial, tengo que medir... O sea, ¿por dónde empezáis? ¿Qué es lo que les decís? ¿Qué información les requerís? Vale. Hay una parte que es importante. Al final nosotros damos una solución tecnológica. Previamente tiene que haber una reflexión y una dirección estratégica, que seguro que es el día a día de Ignacio, ¿no?, de definir yo por qué quiero que calcular una brecha salarial. Puede ser por un ámbito regulatorio o puede ser por un ámbito de accesibilidad a otro tipo de fondos o de comunicación con un grupo de interés que así me lo están demandando. Eso, para mí, es la gran pregunta. Luego puedes contar con expertos partners, ¿no?, que una vez que tengas claro qué necesitas, indaguen en tu ecosistema de sistemas, valga la redundancia, y vayan a capturar el dato que sea necesario para dar respuesta a ese challenge, ¿no? Entonces, cuando nosotros afrontamos ese tipo de reto, previamente ya ha habido una reflexión y un estudio de hacia dónde se quiere dirigir, una vez más, para las necesidades de hoy y para las necesidades de mañana, y nosotros sí que tenemos mucha experiencia, una vasta experiencia en trazar el dato desde el origen hasta una potencial auditoría, que esa obviamente
cierra el círculo de, oye, ¿qué dato necesito capturar? ¿Cómo lo consigo? Y cómo soy capaz, ¿no?, de darle trazabilidad para superar una posterior auditoría o para estar preparado para retos que van a venir, ¿no? O sea, que estamos hablando también de inversión importante a veces para tener ese terreno preparado para que luego entréis vosotros. Definitivamente. O sea, hay una parte, si quieres, si me permiten la palabra, de consultoría, ¿vale? De, oye, yo hacia dónde quiero ir y por qué, y ahí pues el rol del CSO es crítico, y después obviamente hay una parte de ejecución. Es cierto que como va mucho más rápido el término regulatorio que la ejecución, contar con partners y con que sean capaces de proveer sistemas de información sólidos y probados, pues es una ventaja, porque es cierto que se está afrontando retos que hace 5 o 6 años ni se planteaban, y eso en organizaciones de un segmento alto pues no es obvio. O sea, que en este caso la regulación sí que va por delante a la realidad empresarial. Por ejemplo, sí. Te voy a poner un ejemplo concreto sin dar nombres, ¿no? Te sorprendería saber cuántas multinacionales españolas son incapaces a día de hoy de darte el número exacto de empleados que tienen. De su propio número de trabajadores. Ignacio sonríe porque sabe que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Es cierto, no existe un sistema de información preparado para esto. El de facturación seguro que funciona. Ese seguro que funciona porque obviamente es el motor económico de la compañía. Pero ahora hace falta caracterizar a la compañía desde otros puntos de vista, dando respuesta a esas necesidades de esos grupos de interés. Como bien decía Ignacio, se ha pasado del shareholding al stakeholding, porque ahora mismo yo demuestro que soy sostenible no solo para que me invierta mi accionista, sino para que ser atractivo al resto del mercado, para que un fondo se fije en mí, para atraer talento, para conseguir una línea de financiación un poco más o bastante más ventajosa, o incluso para homologarme a presentarme un concurso público o privado. Es una realidad. Entonces, obviamente, esa necesidad ha de ser cubierta con una celeridad, en este caso, más rápida que lo que incluso la regulación va pidiendo, ¿no? O sea, en ese sentido, nosotros hemos tenido quizás una ventaja para poder poner todo este sistema en marcha, es que estamos certificados en más de 20 certificaciones de seguridad, de calidad, de clientes, de operaciones. Esas certificaciones, todas ellas sujetas a auditorías pues, de AENOR, en este caso, nos lleva a que ese reporting del dato lo tenemos muy preparado. Precisamente ahora lo que estamos tratando de hacer es no pasar 20 auditorías, sino tratar de concentrar en 1, 2 o 3 auditorías, porque al final se está contrastando el mismo dato muchísimas veces. Entonces estamos tratando de concentrarlas y que la auditoría sea lo más homogénea y única posible, ¿no? Y con lo cual ese reporting del dato, estamos hablando de una empresa con un volumen de licitación pública muy elevada, donde esas certificaciones lo que acaban es aportando pues un sistema de gestión, un sistema de excelencia y dando fe de esa excelencia empresarial, ¿no? Y haciendo una fotografía un poco de retos que tenemos por delante y también un poco macro escuchándoos, veo o tengo la sensación de que muchas de las grandes empresas pueden permitirse esa inversión para preparar el terreno para lo que viene, pueden lanzar grandes planes estratégicos, pero es verdad que en España somos un gran país de pymes y de empresas pequeñas. Al pequeño empresario, ¿cómo puede acceder a implementar sostenibilidad? A ver, desde mi punto de vista, al final, obviamente, como decía al principio, la sostenibilidad es un término que va inherente a la creación del negocio. Cuando tú generas tu propia empresa o formas tu pyme, ¿no?, o vas creciendo, esa toma de decisiones ya la tienes intrínseca. El problema es cuando te fuerzan de manera regulatoria a hacer ese esfuerzo, ¿no?, de reporting. Y ahí, pues, incluso la ley ya va se va implementando por capas, es decir, la obligatoriedad del reporting no es universal. En principio se le pide una responsabilidad de reporte a empresas que tienen más capacidades y luego obviamente se irá escalando poco a poco digamos, a empresas que tengan menos recursos. Al final, como estamos hablando siempre de un ámbito empresarial, el flujo del dinero va a ser el que va a marcar la tendencia. Una pyme, si ve que es económicamente rentable ser sostenible,
Por lo que decimos anteriormente, porque está atendiendo una necesidad de un grupo de interés. ¿Esto qué significa? Pues que un cliente te va a comprar más porque tú demuestres que sea sostenible, o porque el banco te va a dar una línea de financiación en otra condición porque tú demuestres que sea sostenible, o porque necesitas una ampliación de capital y el fondo, como a día de hoy los trades están caracterizando tu actividad desde un punto de vista ESG. Entonces, la mayor regulación en un mundo empresarial es la del money flow. Entonces, con independencia de las regulaciones hard, que después llevarán consecuentemente una penalización, una multa que habrá que pagar, será esa apertura, esas palancas de crecimiento sostenible las que harán que cada pyme considere en la medida de sus posibilidades cuán rentable es este informe, ¿no? Yo esto lo decía, parafraseándonos el ejemplo que ha habido en el mundo de la hostelería y las terrazas, ¿no? Pues dice, oye, mantener una terraza 2 horas más abierto, ¿es bueno o no? Bueno, si la multa es de 100 y he puesto 400 copas a 15 euros, pues me sale la cuenta. Ahora bien, si realmente consigo que cada vez venga más gente, que cada vez tenga una rotación mayor, que pueda comprar más materia prima, que puedas contratar 2 camareros más, esa es lo que va a forzar a que el tío pague la licencia para poder abrir la terraza, ¿no? Pues esto va un poco igual. Es cierto que eso es un campo inexplorado para la mayoría de las organizaciones y cuanto menos recursos tienes, pues arrancar pues cuesta más trabajo, es así. Ignacio, ¿dónde se va a poner ese trabajo, ese foco en lo que viene sobre sostenibilidad? ¿Cuál es un poco tu fotografía de hacia dónde vamos en tu sector y en general? Bueno, hablando más que nada o centrándolo en mi sector, yo creo que después de probablemente el momento más duro que nos ha tocado vivir en los muchísimos años, que ha sido la crisis del COVID, con una caída de actividad en muchos casos del 100%, ¿no? Sin embargo, el entorno regulatorio y el entorno de sostenibilidad política que se está marcando es un reto enorme para la movilidad. ¿Por qué? Bueno, si os fijáis, todo el entorno legislativo de la Unión Europea abogando desde el Green Deal por una cero emisión en el año 2050, 55% de reducción en el año 30, pasa por la descarbonización, entre otros, pero de forma muy importante del sector del transporte. Y el sector del transporte, solo una parte muy pequeña es el sector de autobús, sin embargo es un gran mitigador de emisiones de CO2 en cuanto que lo que hace es reducir las emisiones del tráfico privado. Todas las políticas que está habiendo desde la Unión Europea, pero que están bajando ya al entorno de todas las ciudades. Tenemos el ejemplo pues, de Madrid, que ya ha comprometido ser cero emisiones, es una de las 100 ciudades elegidas en cero emisiones. Todo ese entorno lo que único está haciendo es favorecer a un transporte público, y ese fomento del transporte público tiene que ir acompañado a su vez por políticas dentro del sector buscando esa descarbonización. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues idear y establecer compromisos muy concretos y adecuados para llegar a esa descarbonización de nuestra actividad, apostando por energías renovables. Tenemos una ruta al hidrógeno muy clara y decidida. El año pasado metimos el primer autobús de hidrógeno que opera en España, está operando en Torrejón de Ardoz. Es una tecnología ya probada y contrastada, que ahora lo que necesita son apoyo institucional en forma de subvenciones, pero sobre todo apoyo para la consecución de infraestructuras, para la propia generación del hidrógeno, para un abaratamiento del hidrógeno que a día de hoy todavía no sería sostenible desde un punto de vista financiero porque tiene un coste muy elevado, pero que sin duda va a ser la energía de futuro en una empresa como la nuestra, donde además tenemos el ámbito del corto del servicio local o del servicio de largo recorrido. Es probablemente la única energía que puede ser sinérgica a todos los movimientos. La energía eléctrica en el sector de la movilidad es cierta, es real, pero está absolutamente encapsulada al movimiento urbano. Un camión nunca de largo recorrido nunca va a poder acabar moviéndose por energía eléctrica. Sin embargo, el hidrógeno sí es una alternativa, y por medio además hay combustibles de transición en los cuales hay que ir apostando para lograr esos objetivos. Pues Ignacio, Juan Pablo, antes del 2050 tenemos que hacer balance, a ver qué ha pasado con la sostenibilidad de las empresas, de las compañías y del mundo. Gracias de verdad por habernos acompañado y habernos dado claves sobre este aspecto estratégico y tan importante. Gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros.